conforme a su corazón. ¿Ya? Y hay dos textos en la Biblia que mencionan esta palabra como tal. Vamos a empezar en el libro de 1 Samuel 13, 14. Primera de Samuel 13, 14. El que lo tiene, diga amén, hermanos. Amén. Esté atento a la palabra de Dios. Dios se quiere decir algo en esta tarde. No se me duerma porque le voy a hacer bulla para que se despierte. Primera de Samuel 13, 14. Todos podemos leerlo, ¿sí? No tenemos todavía el proyector, pero tenemos nuestras Biblias, amén. Así que vamos a leer todos Acá tengo mi Biblia, por si acaso, hasta que está viendo su celular, no van a decir, acá tengo mis apuntes también. ¿Ya? Dice 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién está hablando aquí? De David, ¿no? Pero hay una primera frase que dice, mas ahora tu reino no será duradero. Recordemos que antes de David, ¿quién era el rey de Israel? Saúl, ¿cierto? La palabra el título del mensaje de hoy, ¿cuál es? Conforme a su corazón. Y este texto está acá literalmente, dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Amén. Y esto es el Antiguo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento también. Hechos 13, 22. En el Nuevo Testamento también se recuerda a David. Hechos 13, 22. Dice así, quitado refiriéndose a Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Una vez más menciona, varón conforme a mi corazón. ¿Y quién dice estas palabras? Dios está diciendo, tanto en 1 Samuel como en el libro de los Hechos, Dios hace mención a David. Y para contextualizar un poco, porque es importante contextualizar, saber de lo que estamos hablando, vamos a recordar un poco la historia de David para este texto. Sí, ciertamente, está hablando, al inicio dice, mas ahora tu reino no será duradero en Samuel, y en Hechos dice, quítase Está hablando de Saúl, ¿verdad? Saúl, el primer rey de Israel. El primer rey, porque antes de Saúl no existían reyes en Israel. Existían profetas, y el profeta era el que, digámoslo así, gobernaba a todo el pueblo de Israel. Entonces, el pueblo de Israel, al ver a todas las naciones a su alrededor que tenían un rey, ellos fueron ante el profeta. ¿Qué profeta era? Samuel. Fueron y le dijeron, Samuel, queremos tener un rey como todos los demás reinos tienen un rey. Y a causa de eso, luego vamos a explicar un poco más, es que Dios instaura a un rey para el reino de Israel. Amén. Y el primer rey fue Samuel. Luego Saúl. ¿Está atento el hermano? El primer rey, ¿quién fue? Saúl. Luego de Saúl, ¿quién fue? David. Ya acabó la clase, hermanos. Yo sé que muchos de ustedes saben esto. Para aquellos que no tienen ese alcance, estamos contextualizando un poco. Entonces, Dios le dice al profeta Samuel que el reino de Saúl iba a terminar, y a causa de eso iba a poner a un varón conforme a su corazón. ¿Quién era este varón conforme a su corazón? David. Entonces, si usted busca en su Biblia, el único personaje
a cual Dios llama de esta manera es David. El único personaje de todos los personajes de la Biblia, Moisés, Elías, Eliseo, el único personaje que le llama de esta forma es a David. Dice, un hombre conforme a su corazón, un hombre conforme a lo que Dios espera de alguien. Amén. ¿Estamos aquí todos? Este es el único personaje que Dios llama un varón conforme a su corazón. Y aquí una gran pregunta. Yo les voy a hacer la pregunta a ustedes. ¿Dios podrá decir de usted un varón o una mujer conforme a su corazón? ¿Usted cree que Dios pueda decir en este tiempo, Marco, hermano John, por allá, hermana Magda, no sé, Carla, tú eres un varón o una mujer conforme a mi corazón? ¿Sí? ¿Amén o no amén? Amén. Está dudando, hermano, por ahí. Algunos dicen sí, algunos están que la piensan. Bueno, yo dudé también en algún momento, pero ahorita vamos a explicar un poco mejor. Y yo sé que acá se va a ir usted con otro concepto. ¿Cuál es el mensaje? El título del mensaje de hoy: conforme a su corazón. Amén. Ahora sí vamos a empezar. Bueno, eso era la introducción, ahora vamos a empezar, hermanos. Hay dos tipos de interpretación para estos textos que hemos leído. A simple vista se suele entender de una manera que yo lo entendí así al inicio, cuando no leí mucho, cuando no investigué mucho, y quizás usted también lo está entendiendo hasta ahora de esa manera. Y es por eso que hemos dudado en responder a esa pregunta que yo hice. La primera interpretación que podemos darle es esta, que está relacionado al aspecto moral o de integridad que David tenía. Cuando Dios dice un hombre conforme a mi corazón, o sea, al corazón de Dios, algunos lo relacionamos con el aspecto de integridad que David tenía. Dicho de otra forma, se entendería así: el corazón de Dios igual al corazón de David. Algunos pensamos de esa manera y tiene un poco de sentido, ¿no? Cuando lo leemos. La ecuación sería el corazón de Dios igual al corazón de David. Y algunos pensamos eso cuando Dios dice un hombre conforme a mi corazón. ¿Cuántos piensan así, hermano? ¿Está bien, sí o no? ¿O no? ¿Sí? Ya. Una interpretación es de esa manera. Pero hay cierto contraste si es que lo interpretamos de esta forma. Si decimos que David tenía el corazón de Dios, decimos que David era un hombre íntegro, ¿sí o no? Podemos decir, porque Dios es un Dios íntegro que no peca, es un ser que es netamente paz, amor y todas las virtudes y las bondades que Dios nos enseña que tiene, ¿no? Santo, 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 3 veces santo. Si pensamos de esa manera, hay una contradicción, porque sabemos que David, ¿qué pecados cometió? Adulterio, ¿y qué más? Mandó asesinar a alguien, ¿no? Conspiró para que asesinen a alguien. Entonces, si pensamos de esa manera, que el corazón de Dios es igual al corazón de David, nos vamos a chocar con esa pared. ¿Por qué? Porque David en toda su vida no fue un hombre íntegro. Él pecó como tú, como yo y como todos pecamos. Y cometió pecados que quizás ninguno de nosotros ha cometido. Pecados que son muy horrendos, por decirlo así. Uno, cometer adulterio. Otro, digámoslo así, que fue un asesino. ¿Aquí hay un asesino? No creo, ¿no? Si es que hay, ya se arrepintió, ¿no? Adúlteros, no lo sé, tal vez en su pasado. Pero esa es la primera interpretación que podemos tener a la vista de este texto, ¿no? Cuando Dios dice un hombre conforme a mi corazón, cuando lo relacionamos al aspecto moral o de integridad que David tuvo.
Pero como hemos mencionado, hay una contradicción, porque David no fue un hombre en toda su vida íntegro, por lo que hemos mencionado. David fue un adúltero y fue un asesino, los pecados más relevantes que podemos ver en la Biblia, porque seguramente cometió muchos otros más pecados, como tú y yo. Entonces, bajo estos puntos de vista morales y de integridad, David no se merecía llamar a un hombre conforme o de semejante corazón al de Dios. ¿Sí o no? Bajo lo que acabamos de decir, no merecía ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir? El enfoque de este texto no va por el aspecto moral o de integridad, ¿sí o no? No. Entonces, por eso algunos pensaban de esta manera y no alzaron su mano y dijeron, yo puedo decir que Dios me hizo un hombre o una mujer conforme a su corazón. Porque quizás estamos pensando de esa manera. Cuando Dios dice de David, un hombre conforme a su corazón. No quiere decir que David tenía el corazón íntegro como lo tiene Dios. Porque él pecó con pecados quizás peores que los que nosotros cometemos. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. Incluso dije hace un momento que no había otro personaje en el cual Dios le había dicho a un hombre conforme a su corazón. Si hablamos de integridad y de aspecto moral, hay muchos otros personajes que fueron mucho más íntegros que David. Eliseo, Elías, Daniel, ¿no? Daniel es un ejemplo de vida para todos, ¿sí o no? Oraba 3 veces al día, tenía 10 veces la sabiduría que todos los demás, no se inclinaba a idolatría, varón. Dios tuvo más autoridad para decir que él era un varón conforme a su corazón, ¿sí o no? Porque era más íntegro, al menos lo que menciona la Biblia, ¿no? Entonces, como conclusión hasta aquí, podemos decir que este texto no está referido al aspecto de integridad o moral que David tenía, porque David pecaba como tú y yo pecamos. Entonces, cuando Dios menciona y dice de David un hombre conforme a su corazón, no habla de moralidad o de integridad. Entonces, ¿de qué está hablando? Vamos a ver el segundo punto de vista que me interesa a mí y yo sé que a ustedes también les va a interesar mucho. El aspecto por el cual Dios menciona esto para David está relacionado al carácter de su voluntad, de su deseo, de su elección. Cuando dice conforme a mi corazón, quiere decir conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, conforme a lo que yo he predestinado para David. Eso está mencionando Dios cuando menciona esta palabra, conforme a su corazón, conforme a su voluntad. ¿Y cómo podemos concluir esto? 1 Samuel 13, 14. Ahí nomás cerca. El que lo tiene puede decir amén. Y si lo encuentras primero, puedes leerlo. Primero Samuel 13, 14. A ver, ¿quién fuerte ahí, como voz de soldado? Ya, amén. Estamos reforzando lo que mencionamos hace un momento, ¿no? Jehová llama una vez más a David un varón conforme a su corazón. ¿Y por qué repetimos este texto? Porque lo que vamos a explicar tiene que ver mucho con esto. Ahora vamos a leer 1 Samuel 10, del 18 al 24. 10, 18, 24. Yo lo voy a leer, ya lo tiene ahí, dice. Y dijo, esto es lo que el Señor Dios de Israel ha declarado.
los saqué de Egipto, los rescaté de los egipcios y de todas las naciones que los oprimían. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. No, en lugar de Dios queremos un rey. Por lo tanto, preséntense ahora delante del Señor por tribus y clanes. Entonces Samuel reunió a todas las tribus de Israel delante del Señor y por sorteo se eligió a la tribu de Benjamín. Después llegó a cada familia de la tribu de Benjamín delante del Señor y se eligió a la familia de los Matri. Finalmente, de entre ellos fue elegido Saúl, hijo de Cis, pero cuando lo buscaron había desaparecido. El 19, vamos a prestar atención mayor aquí. Pero aunque los rescaté de su miseria y aflicción, eso le dice Israel, hoy han rechazado a su Dios y han dicho: no, en lugar de Dios queremos un rey. Eso es lo que les mencionaba hace un momento, que el pueblo de Israel le había pedido a Dios un rey, y Dios, por cumplir esa voluntad del pueblo de Israel, les mandó a elegir a un rey. Y al final acá describe cómo eligieron al rey. ¿Y quién fue el rey? Saúl, ¿verdad? Vamos a leer un último texto para explicar. Deuteronomio 17, del 14 al 15. Deuteronomio 17, del 14 al 15. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De nuevo vamos a leer. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. El 15 una vez más: ciertamente pondrás por rey sobre ti, ¿a quién? Al que Jehová tu Dios escogiere. La segunda explicación que estamos dando cuando dice conforme a su corazón, ¿qué dijimos que significaba? Conforme a su voluntad, conforme a su deseo, conforme al deseo que Dios tiene. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí acabamos de leer. La voluntad también de Dios era, si es que si es que el pueblo de Israel pedía un rey, dice aquí que ciertamente pondrá por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, o sea, al que Dios quisiera poner, ¿no? Y en el texto anterior que leímos, en 1 Samuel 10, del 18 al 20, vimos que el pueblo de Israel escogió a su propio rey, ¿sí o no? Los mosquitos, hermano. Vimos que el pueblo de Israel mismo escogió a su rey. ¿Y quién salió ganador, por decirlo así? Saúl, ¿no? ¿Dios puso a Saúl? No, ¿sí o no? Y es por eso que en los primeros textos que leímos dice: su reino será cortado porque había desobedecido a Dios. Por cierto, Dios sacó a Saúl del reinado porque él desobedeció a Saúl en gran manera. Les explico un poco. Los únicos que podían presentar holocausto, sacrificio a Dios, ¿quiénes eran en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes, ¿no? Saúl pecó porque presentó a Dios holocausto y sacrificio directamente, ¿no? No fue un sacerdote que presentó sacrificio a Dios, sino fue el mismo Saúl. Entonces, por esa transgresión a la ley es que Dios lo quita del reinado. Amén. Es por eso que dice que su reino será cortado, y por eso que pone a Jesús a David un varón conforme a su corazón. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos?
Dios quería poner un rey, ¿no? Porque le habían pedido, pero dice aquí, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, con estos textos podemos concluir que el texto que estamos leyendo, un varón conforme a su corazón, se refería a una voluntad que Dios tenía para poner un rey sobre Israel. Él quería poner a un varón que él escogiera, no que el pueblo de Israel escogiera, sino que Dios mismo escogiera para Israel, como el texto que acabamos de leer, que dice, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Entonces, concluimos en algo, hermanos, ¿sí o no? Cuando Dios habla y dice, un varón conforme a su corazón, no se refiere al aspecto moral o de integridad que tenía David. ¿Por qué? Porque él había pecado en gran manera con adulterio y con asesinato. Y no habría contraste o no habría una correlación si es que fuese de este modo. La segunda interpretación y la que es la correcta es conforme a su corazón, ese su refiere conforme a su voluntad, conforme al deseo de Dios. No iba relacionado con el aspecto moral. Es el rey que Dios quería poner, es el rey que él mismo en su soberana voluntad quería poner, porque hemos visto aquí que él mismo iba a poner a un rey sobre Israel, pero el pueblo se adelantó y quiso hacer lo que le da la gana, pidió un rey y escogieron un rey, y ese rey fue Saúl. Y como fue Saúl, su reinado duró muy poco, porque pecó contra Dios. ¿Y sabe cuál es lo peor de Saúl? Que pecó contra Dios y no se arrepintió. Porque sabemos que David pecó, ¿sí? Se arrepintió. Hay un Salmos completo que habla del arrepentimiento de David y fue un arrepentimiento genuino. Es por esa razón que Dios no cortó el reinado de David. Y si tú ves la historia, el reinado más esplendoroso de Israel fue cuando reinó ¿quién? David. Amén. Hay una gran diferencia entre Saúl y David. Amén. Un varón conforme a su corazón, un varón conforme a su deseo, un varón conforme a su voluntad. Amén. ¿Estamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Entonces la frase un varón conforme al corazón de Dios no está relacionada con la voluntad, está relacionada con la voluntad de Dios de colocar un rey sobre Israel. Amén. Y aquí la pregunta, ¿por qué escogió Dios a David? ¿Qué tenía de especial David? ¿Qué pasó con David para que Dios lo escoja? Amén. Hay varias características de David. Voy a mencionar alguna de ellas y seguro que usted también la sabe y si no la vamos a recordar. ¿Ok? Porque Dios no juega al azar con nosotros. Dios no dice, voy a jugar al azar, voy a lanzar mi moneda. Uy, salió David y a él va a ser el rey. Voy a lanzar mi moneda, pum, uy, salió el hermano John, él va a ir a los del camino. Salió la hermana Eugenia, va a ir a los del camino. Salió Daisy, no, ella la voy a salvar, dice, ¿no? Y la voy a poner como reina sobre su casa. No. Ya es, dice, ¿no? Amén. Entonces Dios no juega al azar con nadie, Dios tiene planes y propósitos con cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué escogió Dios a David? Algunas características importantes de las muchas que tiene. David era un hombre humilde. Amén. ¿Cuántos humildes hay aquí? Levanten la mano. Ya dejó de ser humilde porque alzó la mano y dijo que usted es humilde. Un humilde no alza la mano. Cayó, ¿no? No es mentira, hermanos. Tal vez no se dio cuenta de lo que hizo. David era humilde. A pesar de que él fue ungido, dice que él fue de muchacho ungido como rey. Él siempre tenía la humildad. Él seguía paseando ovejas.
Él fue ungido cuando era muy joven, pero ocupó el reinado después de muchos años, ¿no? No sé, 10, 15, 20 años. Entre ese lapso, él seguía a los pies de su padre, a los pies de sus hermanos, que dicho sea de paso, lo humillaban, lo menospreciaban y no le tomaban en consideración. Todo ese tiempo él estaba en su casa como un siervo más, como un pastor de ovejas, sabiendo él que iba a ser rey. Ejemplo, viene alguien y le dice a Davis, tú vas a ser profeta. No sabe cuándo, ¿no? Y él ya, soy profeta, ¿no? Anda por la iglesia, no voy a ser profeta, cuidado, respétame, dice, ¿no? Respétame. Quizás, ¿no? Por ahí. O viene alguien y le dice no sé, a Joel, tú vas a ser el presidente de este país. Y es palabra de Dios, un profeta no miente, ¿sí o no? Es palabra de Dios y eso se va a cumplir. ¿Y cómo crees que andaría alguien que no es humilde? Miraría a todos por los suelos, ¿no? Quizás lo humillaría, quizás, no sé, lo menospreciaría. Yo voy a ser presidente de este país en un tiempo, ¿no? David sabía que iba a ser el rey porque vino un profeta y le dijo, lo ungió incluso, ya lo había ungido como rey, pero no fue hasta después de unos años que él reinó realmente sobre Israel. Pero en todo ese tiempo, él nunca perdió la humildad. Es como, tal vez, ¿no? Yo ingresé a la uni, dice, ¿no? Ingresé a la universidad, ya floto, nada, floto en el aire. Nadie me hable, ¿no? Tiene que sacar cita, algo así, ¿no? No, todo lo contrario, ¿no? Un corazón agradecido con Dios por lo que Él me permite tener y hacer, ¿no? Y eso va como consejo para los jóvenes, ¿no? Los que están postulando tal vez y alcanzan alguna posición alta, mantén la humildad, ¿no? Como David. David fue rey, tú con la justa has ingresado a una universidad y ya te crees, ¿no? Ya te crees. Entonces David era humilde, aún sabiendo que él iba a ocupar el sillón del rey. Nunca perdió la humildad, honró a su padre, todos los días en la mañana se iba a pastear sus ovejitas. Esa es una característica importante de David. Segunda característica, tenía una pureza de corazón, un corazón puro, sin rencor, sin odio, sin mancha para con los demás. ¿Por qué? A pesar de que sus hermanos lo menospreciaran y a pesar de que era perseguido por el rey para que lo maten, su corazón no se contaminó con rencor. Sus hermanos, dice la Biblia, que lo menospreciaban, le tomaban, ni le consideraban, ni su padre lo consideró. ¿Recuerdan cuando vino el profeta a ungirlo? Le dijo, Dios ha escogido al nuevo rey de Israel y va a salir de tu casa. Isaí llamó a todos sus hijos fortachones, altos, musculosos, con porte de rey, y ninguno de ellos fue escogido por Dios. Y se olvidó de David. Y Samuel le pregunta, ¿esos son todos tus hijos? Dice, ¿verdad? Tengo un hijo más, dice. Tengo un hijo más. ¿A usted le pasa eso, hermano? No creo. Se olvidaron. Imagínate eso, se olvidaron, ni siquiera lo consideraban a David. Y a pesar de eso, la Biblia no narra que él tuvo rencor para con sus padres o para con sus hermanos. En otra ocasión, el pueblo de Israel estaba en guerra y como sus hermanos eran soldados, estaban en la guerra. Y el padre de David manda a David a que le lleve comida a sus hermanos, ¿no? Y él va obediente a su padre, entrega las comidas a sus hermanos, y sus hermanos, ¿cómo lo reciben? ¿No? Lo reciben pésimo, ¿no? Lo menosprecian, lo humillan. Y aún así la Biblia no menciona que él guardaba rencor para con sus hermanos. Tenía un corazón íntegro, puro. Otro ejemplo del mismo David. Cuando David mata a Goliat, todo el pueblo de Israel, decirlo de otro modo, se vuelven los hinchas, ¿no? Hinchas de David, así como usted es hincha de alguien, saca la cara por alguien, Cristiano o Messi, dicen algunos cristianos, otros dicen Messi, ese es hincha. Entonces, el pueblo de Israel, cuando David mató a Goliat y liberó al pueblo de Israel del gigante, todo el pueblo
se hace hincha de David, dice, y dejan a un lado a Saúl. En ese contexto, Saúl se llena de odio con David y lo manda a perseguir para que lo maten. Y hay toda una historia ahí, ¿no? No sé si hay película de eso, sería bacán, ¿no? Hay película, no la he visto. Toda la persecución y el escape y todo eso, no tengo que verla entonces. David huye y Saúl lo persigue. Y llega un momento en que David lo tiene servido a Saúl para que le dé la estocada final, ¿no? Porque no lo estaba persiguiendo, no estaban persiguiendo a David para que lo apresen o para que sea el rey. Lo estaban persiguiendo ¿para qué? Para matarlo, ¿sí? Y lo justo sería, para que no me maten, yo mato al otro, ¿no? Saúl estaba durmiendo, dice, descansando en una cueva, y David estaba por ahí cerca y le tiene frente, ¿no? Al frente. Pudo matarlo, ¿no? Porque Saúl quería matar a David, pero él así no lo matan. No lo mata, le perdona la vida, porque sabía quién era él. Él era el rey de Israel hasta ese entonces. Entonces David no guardó rencor para con Saúl. Tenía un corazón, ¿qué? Corazón puro, ¿no? ¿Tú tienes un corazón puro? ¿No? Cuando tu esposo o tu esposa ahí discuten, tú no quieres botar de la casa, ¿no? Lo quieres mandar al mueble. Yo tengo mueble ya también, pero todavía no me ha tocado dormir en el mueble. Estoy pensando venderlo más bien para no dormir, ¿no? Por si acaso, ¿no? No me va a mandar al suelo, mejor lo tengo todavía. Sí, hay momentos así, ¿sí o no? Ya me siento raro dando ejemplos de casado, ¿no? Antes daba ejemplos de jóvenes, entonces, de la chica, del chico. ¿Cómo cambian los tiempos, hermanos? La otra voy a estar predicando de hijos ya, ¿no? Quizás. Entonces, ¿eso pasa o no pasa? Cuando, no sé, discutes con tu jefe y estás en un momento de tensión, no lo sé, y quieres ahorcarlo, no sé, no sé, ahí cada uno de acuerdo a su temperamento, ¿no? Pero David tenía un corazón puro, no guardaba rencor con nadie. ¿Usted guarda rencor a alguien? ¿Alguien? ¿Sí? A ver, alce la mano. Uy, lo estás pensando, ¿no? Probablemente sí, ¿no? Yo sé que no vas a alzar la mano, ¿no? Si alzas la mano eres muy valiente. Pero tal vez tenemos resentimiento, rencor, ira, odio con alguna otra persona. A Dios no le agrada eso. Dios quiere que tú tengas un corazón puro, ¿no? Así como un niño. ¿Has visto cuando un niño se pelea con su compañerito de 5 años? Se pelean y tal vez se golpean. Y a la media hora están jugando de nuevo, ¿no? Están jugando. No pasó nada acá, no pasó nada. ¿Te dolió? Ya te curo, dicen, no te curo, disculpa. ¿No? Así, Dios quiere que tengamos ese tipo de corazón. Cuando discutimos con nuestra esposa, nuestro esposo, de alguna forma tratando de resolverlo pronto. Amén. ¿Sí? Cuando discutes con tu papá, con tu mamá, de la misma forma, ¿no? Porque va a pasar, es inevitable que tus emociones te ganen y sientas algún mal sentimiento para la otra persona. Pero ahí mismo recuérdate de la palabra de Dios, o tómate un pequeño tiempo y recuérdate de la palabra de Dios. Dios quiere un corazón íntegro que no guarde rencor. Amén. Si tienes rencor ahorita con alguien, pues Dios te habla y te dice que esa no es la voluntad de Dios. No te llenes de odio. Al final eso te hace daño a ti y no a otras personas. Amén. 2, pureza de corazón. 3, David tuvo un arrepentimiento genuino. Lo que mencionamos hace un momento, ¿no? David mostró un arrepentimiento genuino ante su pecado. ¿Qué pecado? El que acabamos de mencionar. El de adulterio y seguidamente de asesinato. ¿Cómo fue este pecado? Rápidamente. David codició a una mujer, Betsabé, ¿no? La famosa Betsabé, y se acostó con ella. Ella no era su esposa, obviamente. Y a causa de eso, ella queda embarazada. Y para ocultar el pecado, él
manda a matar a su esposo. ¿Para qué? Para que él se quede ¿con quién? Con Betsabé y viva con su hijo. Eso hizo David. ¿Ya? Atroz, ¿no? Planeado, malévolo, maquiavélico. Pero eso hizo David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Varón conforme a su corazón. Eso hizo él. Pero cuando cometió eso, él mostró un arrepentimiento genuino. Hace un momento mencionamos de la diferencia de Saúl y David. Los dos pecaron, pero Saúl fue destituido del reinado. ¿Por qué? Porque no mostró un arrepentimiento genuino. ¿Saben qué es lo que hizo Saúl? Pecó, vino el profeta, le encaró su pecado y lo que a él más le interesó fue quedar bien con el pueblo de Israel. No hagas saber de este pecado al pueblo, ¿no? Algo así. Lo que más le interesó fue quedar bien con el pueblo y no le interesó buscar a Dios o arrepentirse. Por esa acción es destituido. A diferencia de David, ¿qué pasó con David? Pecó, ayunó y todo lo demás, buscando que el niño no muera, porque después muere el niño que concibe Betsabé. Muere. Después de eso dice que él se baña, rasgó su vestidura, se baña y regresa a seguir con su vida. Le pide perdón a Dios. El Salmos 51 habla de toda esa oración, del 1 al 12. Habla de toda esa oración de arrepentimiento genuino que David tuvo. Es por esa acción que Dios no lo destituye del reinado de Israel. Hay un gran contraste entre Saúl y David. David mostró arrepentimiento y se ve reflejado en la Biblia, ¿no? Y a partir de ahí no se nombra otro pecado de David, por lo que yo he leído. No se nombra un pecado significativo o de igual magnitud o similar, al menos, que David haya cometido. ¿Qué quiere decir? Que se arrepintió y nunca más lo hizo. Amén. Un corazón de arrepentimiento. ¿Usted tiene un corazón de arrepentimiento para con algún pecado que ha cometido o que comete? Los jóvenes, ¿no? La codicia a veces. El mundo te bombardea con la parte sexual. ¿Sí o no es así? Todo el mundo sabe eso. Estás codiciando a chicas. Estás viendo cosas que no ves o estás haciendo cosas que no debes. Te arrepientes, pero un arrepentimiento quizás superficial, no como el de David. Se arrepintió y nunca más volvió a hacer o cometer pecado similar o igual, ¿no? Dios vio eso en David, un corazón de arrepentimiento, una característica más para que Dios diga, un varón conforme a mi corazón, a mi voluntad. Yo voy a poner a David en el reinado porque es mi voluntad, porque he visto esto en David, porque tiene un corazón íntegro, un corazón que se arrepiente, un corazón humilde. Amén. ¿Estamos arrepintiéndonos realmente ante un pecado? Cada uno tiene la respuesta. Yo tengo una respuesta, usted tiene una respuesta. Se para peleando con su papá, con su hijo. Se ha sentado a hablar, a perdonarse. Quizás no, quizás sí. O no sé, en la universidad, en el trabajo, está haciendo cosas indebidas. Está copiando, está tomando dinero que no es suyo. No lo sé. Arrepiéntese y no lo haga más, porque eso no es digno de un hijo de Dios. Amén. Y lo último, punto 4, de las características por la cual Dios escogió a David como rey. David tenía la presencia de Dios. 1 Samuel 16, 18. Un texto muy conocido. Dice, 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados
respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en su palabra y hermoso. ¿Y qué dice? Y Jehová está con él. Todo el mundo reconocía, ellos no eran personas cercanas a David por si acaso, eran criados del rey. Y eso dijeron ellos, y Jehová está con él. ¿Cómo puede decir alguien de una persona que no es cercana algo similar a esto, no? Jehová, Dios está con él. Alguien puede decir tal vez, no sé, Dios está con Abraham, o Dios está con Alex, Dios está con Brian, o no sé, Dios está con Franz. ¿Alguien puede decir eso de ti? ¿Algún amigo o persona quizás cercana, no lo sé? ¿Alguien puede decir eso de cada uno de nosotros? Jehová está con Marco, dicen sus amigos de la universidad, o los amigos del trabajo. Jehová está con Albino, él es diferente. ¿Está diciendo eso la gente que no conoce de Dios, de nosotros? La última característica de las que estamos describiendo ahora, porque hay más. David tenía la presencia de Dios y todos lo reconocían. Es una característica muy importante. Quizás de las demás, la principal. Jehová, Dios, estaba con David. Otro nombre con el cual se conocía David, ¿cuál era? El dulce cantor de Israel. Yo creo que mientras él pasteaba sus ovejas ahí en el campo y luchaba con osos y leones, él estaba cantando con su arpa y tocando. Un hombre que estaba en la presencia de Dios constantemente. La Biblia no lo menciona, pero dice que era un hombre que la gente reconocía que tenía la presencia de Dios. ¿Y cómo tienes la presencia de Dios? Pasando tiempo con Dios, ¿no? Él era un adorador, era una persona que estaba en la presencia de Dios constantemente. Y es por esta razón que el mundo lo reconocía de tal forma. ¿Nos están reconociendo de esa forma cada uno de nosotros? Quizás sí, quizás no. Es un reto también, ¿no? Porque ser cristiano es para valientes, ¿sí o no? ¿Somos valientes, sí o no? Amén. Es para valientes y es una gran responsabilidad. Cada uno sabe, ¿no?, todo lo que ha padecido tal vez, ¿no? Por ejemplo, en la universidad, ¿no?, todo el mundo copiaba y volaban las copias ahí, todos se copiaban. Yo quería copiar también, hermanos, porque iba a jalar. Pero decía, no, yo soy un hombre de Dios, no debo de copiar. Y jalé, no, mentira. No. Dios, recuerdo una vez muy notoria, Dios me ayudó demasiado, ¿no? Y no jalé ese curso. Estudié, sí, no copié porque todo el mundo estaba copiando a mi alrededor, porque es normal, casi normal que pase eso en las universidades. En todas las universidades, por si acaso. En la uni pasaba, en otras también debe pasar. ¿Sí o no? Hay de los muchachos por atrás, sí, dicen todas, ¿no? ¿También copiabas? Pasa, y eso habla de uno, ¿no? De la integridad que tenga uno conforme aprende de la palabra de Dios. Si estás copiando en la universidad, presta atención a esto. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú estudies, te prepares y des el examen. Y si no estás preparado, ya caballero, ¿no? Ya la siguiente la recuperas. Pero me pasaba eso, ¿no? Era tentado a hacerlo, pero la integridad, la voluntad que yo tenía, decía, no, yo soy un hijo de Dios, no puedo hacer eso. Dios está viendo, ¿no? No es que los demás te vean, es que Dios está viendo a ti. Amén. Amén, hermanos. Estas 4 características importantes que tenía David, por el cual Dios lo escogió como rey. Y dijo, voy a escoger a un hombre conforme a mi corazón, conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, porque he visto algo en esta persona.
Amén. David tenía esas características. Era un hombre puro de corazón. Primero dijimos, era un hombre humilde, ¿no? Humilde. Aún a pesar de ser que iba ya a ser rey, no miró a los demás por debajo. Era un pastor que todos los días honraba a su padre yendo a pastear. Tenía un corazón puro, no guardaba rencor, sino que honraba y amaba a su familia, a sus padres, ¿no? Tercero, vivía o tenía un arrepentimiento genuino. Pecó, se arrepintió, rasgó sus vestiduras, lloró, hizo todo, pero al día siguiente se levantó con un nuevo espíritu y empezó a honrar a Dios. Y nunca más pecó de esa forma. Dios quiere que tengamos un corazón de un arrepentimiento genuino. Y la cuarta es que tenía la presencia de Dios, que es lo más preciado y lo más valioso que tú y yo podemos tener, que es la presencia de Dios. Amén. El mundo lo reconocía. Ese varón es diferente, tiene la presencia de Dios. Con solo tocar el arpa, los espíritus malos se van. Este varón es diferente. Tiene para copiar en el examen, no copia. Este varón es diferente. Tiene chicas para escoger, pero no escoge ni una chica. Es fiel a esta chica, ¿no? Este varón es diferente. Tiene una esposa. Todos mis amigos del trabajo tienen, por decirlo así, tienen otra pareja en otro lugar. Su esposa no sabe, pero este varón es diferente. Es fiel a su esposa. Amén. Eso es lo que vio Dios de David. Tenía la presencia de Dios porque habitaba en la presencia de Dios. Adoraba, oraba en todo momento a Dios. Amén. Entonces, ¿por dónde va el mensaje del día de hoy? ¿Cuál es el título? Conforme a su corazón. No que el corazón de Dios es igual al corazón de David, o viéndolo desde el punto de vista de integridad. Dijimos que él pecó, peor que nosotros todavía. Sino un hombre conforme a su corazón, quiere decir conforme a su voluntad. Porque Dios vio algo diferente en David. Dios te llama en esa hora porque ha visto algo diferente en ti. Amén. Y ahora vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuántos pueden decir o dar fe de que Dios los llama varón o mujer conforme a su corazón? ¿Puedes dar fe de que Dios te llama un varón o una mujer conforme a su corazón? Como lo dijo para David. ¿Sí o no? Amén, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios, porque Dios quiso que tú estés aquí en esta hora, en esta fecha, en este año, delante de Dios. Él quiso eso. ¿Por qué? Porque tiene un propósito para ti. Así como tuvo un propósito para con David, Dios tiene un propósito para ti en esta tierra. Amén. No es casualidad que tú estés en este lugar. David pecó, yo peco, ustedes también pecan. Pero un hombre conforme a su corazón quiere decir un hombre conforme a su voluntad. Y la voluntad de Dios, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que tú estés aquí porque Él tiene un propósito para ti, hermano. Amén. No es que tú seas calificado por Dios porque eres más santo, más puro, o que tú peques menos, o que tú peques o no peques. Dios te escogió porque vio algo diferente en ti y vio la capacidad, así como vio la capacidad de David para reinar Israel. Dios ve la capacidad en ti para el ministerio que te está entregando, para que administres bien los dones y talentos que Dios te está entregando. Amén. Amén, hermanos. ¿Sí? ¿Estamos convencidos o no de esta palabra? Amén. Dios te llamó a ti un hombre, y tú eres un varón o una mujer conforme a su corazón, porque Él predestinó que tú estés aquí. No porque tú califiques y seas el mejor,
sino porque es su voluntad. Amén. Es la voluntad de Dios que tú estés aquí, de que tú le sirvas, porque vio algo diferente en ti, porque vio algo especial en ti. Amén. Dios no ve tu pecado. Así como un momento vimos cómo fue llamado David y cómo fue ungido. Llamó a todos sus hermanos y no lo llamaron a él. Y acá hay un texto que quiero, el último texto, para culminar. 1 Samuel 16, 7. 1 Samuel 16, 7. Todos, también es conocido este texto. 1 Samuel 16, 7. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová, ¿qué mira? Jehová mira el corazón. Dios no ve qué tan capacitado estés. Dios no ve qué tan santo puedas ser. Dios no ve lo superficial que el hombre puede ver, como sucedió con David. No mires su estatura, no mires su porte, porque aparentemente David no era calificado para eso. Pero ¿qué acabamos de leer? Que Jehová no mira lo que mira el hombre. Jehová mira ¿qué? El corazón. ¿Y sabes qué? Dios ha visto su corazón, hermano. Dios ha visto lo que tiene dentro de usted. Dios no ve su altura, Dios no ve incluso su capacidad, Dios no ve su pecado, porque Dios sabe cuál es su debilidad. Todos tenemos aquí debilidades. ¿Amén o no? Todos pecamos, nos caemos, nos levantamos y todos tenemos piedras en el camino por el cual tropezamos. Pero Dios no ve eso. ¿Dios qué ha visto en usted? Dios ha visto su corazón. Yo no sé qué tenga usted en su corazón, pero Dios lo ha visto. Quizás alguien puede decir, este hermanito, ¿qué va a hacer, no? No creo, solo va a venir aquí a la iglesia a sentarse. Y usted no sabe, quizás Dios tiene un plan especial en otro lugar, en otra iglesia, va a ser un pastor, va a ser un evangelista, un profeta, yo no sé. Pero Dios sabe y ve su corazón. Amén. Así que no se menosprecie, por decirlo así. Usted está aquí porque Dios lo ha elegido. Y Dios dice que usted es un hombre conforme a su corazón. Que no se pierda de vista esta frase para usted, hermano, en esta tarde. Dios le dice en esta tarde que usted es un hombre, una mujer, conforme a su corazón, conforme a su voluntad, conforme a su deseo, que lo llamó a este lugar porque vio su corazón. Dios vio su corazón. Dios vio el corazón de cada uno de nosotros porque vio algo distinto, no como el corazón de Saúl, sino como el corazón de David. Amén. Dios vio algo diferente en usted. Usted tiene que creer eso. Usted no está aquí para calentar las sillas. Usted está aquí porque Dios tiene un plan para usted. Yo cuando vine a la iglesia, vine y estaba sentado ahí, como muchos de ustedes, y ni siquiera prestaba atención a lo que Dios me quería decir. Pero Dios ya había predestinado algo para mí. Dios me llamó a esta iglesia para poder adorarle, para poder compartir su palabra. Y yo no sé qué más planes Dios tenga para conmigo, pero yo estoy seguro que Dios tiene aún muchos mejores planes para con usted. Si es que usted le cree a Dios en primer lugar, si es que usted cree que Dios lo llamó aquí y le dice en esta tarde que usted es un varón y una mujer conforme a su corazón, conforme al deseo de Dios. Porque una vez más, repito, Dios vio algo diferente en usted. Dios no ve lo que está fuera de usted. Soy bajo, soy alto, soy gordo, soy flaco, tengo errores, tengo dificultades, peco cada día. No lo sé. Dios no vio eso. Dios vio su corazón porque hay algo especial en usted. Y Dios quiere que usted entienda eso en esta tarde. Dios lo llamó
un varón y una mujer conforme a su corazón. No vea su dificultad, no vea su pecado, no vea la mala persona que quizás es en algún momento, o no vea sus limitaciones. Véase como Dios quiere que usted se vea. Un hombre conforme al corazón de Dios. Amén, hermanos. Un hombre y una mujer conforme a su corazón. Porque Dios lo vio y lo escogió a usted. No tiene el espíritu de Saúl, sino tiene el espíritu de David, que tenía un corazón diferente. Amén. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie, vamos a orar. Dios lo escogió a usted porque usted es un varón y una mujer conforme a su corazón. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Creemos, Señor, que tú nos hablas de muchas maneras y una de esas es a través de la predicación, Señor. Algunos necesitan escuchar esta palabra, Señor, que tú los llamaste, Señor, con un propósito, que tú los llamaste porque fue tu voluntad, Señor, que estén aquí delante de ti en este tiempo y en esta hora, Señor. Tú nos los llamaste, Señor, porque son los más calificados para estar aquí, los que tienen más capacidad. Tú los llamaste, Señor, nos llamaste porque viste nuestro corazón y viste algo diferente, Señor. Diferente, Señor, al espíritu de Saúl, y viste un corazón similar o semejante al corazón de David. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a entender esta palabra, que nos vayamos de aquí, Señor, con esta palabra, que tú nos llamaste varones y mujeres conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Oro para que podamos entender esta palabra y vivirla, Señor, cada día. Cada día, Señor, caminemos con tu palabra en humildad, Señor, en integridad, con un corazón de arrepentimiento y vivamos en tu presencia, Señor, cada día. Así como David lo hacía, Señor. Gracias, Señor, una vez más por cada uno de mis hermanos. Los bendigo, Señor, y que esta palabra, Señor, haya sido sembrada en buena tierra, Señor. No en tierra que no da frutos, sino en una buena tierra, Señor, que eche raíces y que dé frutos al 30, 60 y al 100 por uno, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Denle fuertes palmas a Dios. Continuamos.